¿No? Poli, porque Poli de acá, Poli de allá, pero Nico Martínez. Sí, Nicolás Martínez, alias Poli. Alias Poli. Alias Poli, sí. Nico, bienvenido. Bueno, buen Muchas día. gracias. Él es de la agrupación Rodolfo Walsh, es candidato a consejero escolar. ¿Cómo viene? Última recta final de la campaña, ¿no? Última recta, sí. Esta semana estuvimos sobre todo con el tema de las boletas, estuvimos ahí juntándonos en el local de la agrupación con las compañeras y los compañeros para organizar un poco, hacer el recorrido, el mapa, el plano, ¿sí?, de la distribución de las boletas. Empezamos a militar, como dice Germán, nuestro primer candidato a concejal, la boleta, ¿no? Claro, complicado además por cuando llueve. Yo me imagino la última semana que toque lluvia justamente cuando ustedes son de caminar y andar. Y por ahí mucho de su publicidad también es esa, ¿no? De caminarla y de charlar con la gente. Exactamente, sí. Nuestro espacio es un espacio de construcción colectiva, ¿sí? Nosotros construimos de manera horizontal, digamos, todas las decisiones y todos los ejes de debate, digamos, lo tomamos en conjunto. Y en este sentido la militancia, digamos, pasa por nuestras manos y por nuestros cuerpos y a veces por nuestros bolsillos también, ¿no? Y sí, nos llegaron las boletas el sábado, recién, no sé por qué siempre nos dejan ahí para lo último, siempre los grandes partidos ahí como primero y después llegamos nosotros. Y cuando empezamos a ver ahí el pronóstico del tiempo para esta semana, Dios mío, dijimos, bueno, no nos juega una buena pasada porque el poquito tiempo o el rato que nos podemos hacer para salir a caminar y a militar, la boleta se ve, digamos, entorpecida por el clima en este caso. Sí, claro, por la caminata. Debe ser complicado para todos, ¿no? Pero decía por eso para ustedes, porque por la llegada de la boleta en el momento que llegó. Bueno, ¿cómo es difícil vivir con un sueldo de docente, ¿no? Vos que vas al consejo, primero que nada la docencia te quiero hablar. Sí. Es difícil vivir con un sueldo de docente. Sí, es difícil. Con cualquier sueldo quizás me vas a decir, pero sí, vos... Sí, está bueno pensar, digamos, en varias escalas. Nosotros como trabajadores de la provincia, digamos, ni por asomo nos podemos comparar con los trabajadores municipales, ¿no? Es decir, si nosotros estamos precarizados, nos imaginamos cómo debe ser el día a día de un trabajador municipal. Que hay trabajadores de la educación que también están municipalizados, ¿no? Pero yendo, digamos, a nuestro laburo como trabajadores de la educación en la provincia, lo que vemos es que se ha producido en estos últimos años, en los últimos años de la gestión de Scioli, en la gestión de Vidal, sobre todo, y ahora en la gestión de Kicillof, un ajuste muy fuerte, muy rotundo sobre el salario, digamos, sobre el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación. Todas las paritarias se han negociado todos los años sistemáticamente 3, 4, 5 puntos a la baja. Y este año creo que no va a ser la excepción. Hubo una reapertura de paritarias. Nosotros a principio de año cerramos, digo yo. Yo no voté a favor, obviamente, porque con la perspectiva de inflación que teníamos en este contexto de pandemia, sabíamos que iba a estar muy por encima. Pero bueno, se acordó, el resto de los compañeros acordaron una suba salarial del 35%, se hizo una reapertura para llevarla al 45% a fin de año, y nosotros vemos que la proyección de inflación de las diferentes encuestadoras están en el 50 y por ahí más. O sea que seguimos negociando a la baja, digamos, y esto no puede suceder. Porque nosotros lo pensamos en clave salarial, pero lo pensamos también en condiciones materiales que tienen los trabajadores de la educación, y que muchos de esos trabajadores de la educación, digamos, son padres de familia, ¿sí?, de estudiantes que concurren a las escuelas públicas, ¿no? Entonces, no es solamente una cuestión salarial, sino que es una cuestión material, digamos, en qué condiciones nosotros vamos a trabajar todos los días y cómo nos preparamos, digamos, para abordar nuestro trabajo diario en las escuelas públicas. Es muy difícil, a veces uno cuando por ahí se siente o no se siente representado con los gremios y con los sindicatos, quienes son los encargados de este tipo de negociaciones. Como a veces uno, por hacerlo personal, siempre nos encargamos de agredir, o no digo yo, sino a los representantes sindicales, que son los que llevan en la mesa chica este tipo de arreglos y en los cuales las negociaciones son así, ¿no? Sí. Sí, nosotros, o por lo menos yo voy a hablar desde mi perspectiva, lo que veo es que
muchos de los gremios, digamos, están alineados con diferentes sistemas políticos o diferentes partidos políticos. Entonces hacen un poco de ruido. Por ejemplo, durante la gestión de Vidal había mucho ruido de un sector, de un gremio, ¿no? Y cuando asume Kicillof, ese gremio, digamos, se alinea, se encolumna detrás de la gestión de este gobernador, y no puede ser crítico. Hay que salir, digamos, de ese discurso de encolumnamiento detrás de una figura pública o de un partido político, y ser crítico con lo que está sucediendo, porque ajustar en educación es ajustar en una de las columnas o de los ejes vertebrales, digamos, de lo que es un sistema estatal, ¿no? Claro que sí. Poli. Sí, por ahí Poli me conocen más de chico. Es como Miki, ¿no? Claro, Miguel Ángel, exactamente. le voy a decir Miguel Ángel. Exactamente. Después, cuando ya me fui a vivir a La Plata, estuve viviendo allá 10 años más o menos, de ahí me quedó Nicolás. Como todo el mundo Nicolás, y tenía esta dualidad un poco de cuando me venía a Bolívar, para todo el mundo era Poli, y allá me llamaban, sí, Nicolás. Pero... Te venís de La Plata, ¿y cómo encontrás la situación de las escuelas en Bolívar? En Bolívar, si yo tengo que trazar así como un paralelismo, o tengo que comparar las situaciones de las escuelas en La Plata con la situación de las escuelas en Bolívar, tengo que decir y ser honesto en este sentido que las escuelas en Bolívar están mucho mejor, ¿sí?, de lo que están en La Plata. Lo que puedo decir de las escuelas de La Plata y de los compañeros y compañeras de La Plata, que son mucho más críticos, digamos, si en algún momento sucedía que, por ejemplo, tenían algún problema edilicio, falta de agua o algún problema de luz o de acceso, los compañeros y las compañeras de aquel distrito, digamos, nos poníamos de pie y con la demanda, ¿no?, con un eje de lucha claro. Que me parece que acá en Bolívar lo que sucede es un poco nos organizamos para resolver el problema, y en realidad nos tenemos que organizar, ¿sí?, para demandar que aquellos encargados de resolver el problema lo resuelvan, digamos. Funciona muy bien, yo lo que veo son las cooperativas, las cooperadoras y demás, pero ¿cuánto más le vamos a demandar, digamos, a los padres y a los trabajadores de la educación, ¿sí?, con respecto, por ejemplo, a cuestiones edilicias, ¿no? Ese me parece que, si bien está bueno organizarse entre padres, organizarse entre trabajadores, pero, digamos, las intervenciones que tiene que hacer el Estado no las puede delegar a esos espacios, a una cooperadora, digamos, o una cooperativa. Un poco lo que decía Celia, ¿no? Celia González, de caminar las escuelas como consejeros escolares. Exactamente, sí, caminar las escuelas y hacer un consejo activo. También lo que, en este sentido de hablar de criterio y de tener una visión crítica respecto a la gestión y respecto a la realidad, nosotros lo que vemos es que el Consejo, la mayoría de las veces, está encolumnado, digamos, detrás del Poder Ejecutivo Municipal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Puede ese grupo de consejeros escolares que se encolumna detrás del Ejecutivo salir a discutir con criterio, digamos, o salir a reclamar que la partida presupuestaria del Ejecutivo con respecto a educación municipal o educación de la provincia, pero esa partida del municipio, se aplique sobre las escuelas? Digamos, me parece ahí como una contradicción. Uno puede pertenecer o no, digamos, al mismo partido político, pero tiene que ser criterioso a la hora de decir, bueno, esta partida está asignada para que las escuelas públicas funcionen de esta manera. No podemos destinar esa partida a otros ejes del municipio, digamos, ¿no? Sí. Y en ese sentido nosotros creemos que la fuerza de los trabajadores de la educación, que en este caso nos sentimos representados en este frente, lo que vamos a hacer es ir a llevar esa voz, digamos, a aplicar ese criterio, a activar el Consejo, le decimos nosotros, a democratizar el Consejo. Es necesario que haya una voz disruptiva ahí que rompa con esta lógica binaria, ¿no?, bipartidaria, de si estamos, digamos, en consonancia o entonados con el Ejecutivo Municipal o Provincial, vamos por ese lado y no somos criteriosos, o si no, pasa lo contrario, ¿no? Claro, tanto consejo con S como consejo con C necesita la democratización. Exactamente. ¿Cómo se llega a la gente para que la gente sepa de una vez por todas que se necesita una fuerza de la izquierda dentro de ambos consejos? Nosotros lo trabajamos, lo militamos todos los días. Nosotros habitamos la escuela pública, nosotros sabemos lo que es ir a trabajar a la escuela pública. Lo hacemos y lo elegimos, digamos, a conciencia, porque creemos en el trabajo que hacemos todos los días. Y digo lo militamos porque si uno piensa, volviendo para atrás, ¿no?, en esta cuestión salarial,
digamos, el trabajo nuestro no se ve remunerado en eso que cobramos a fin de mes. Entonces tiene que estar impregnado, digamos, de una lógica de militancia con respecto a una creencia, digamos, y a cómo vamos a habitar esos espacios. Hay una cosa que decía Karina, esto de cuánto se pone en el cuerpo, ¿no? Cuánto se pone el cuerpo en el trabajo. Que lo dijo acá, ¿no? Que uno trata de conseguir algunas cuestiones que son netamente básicas a nivel material, como una casa, como por lo que uno trabaja, y uno ve en esto, como decías hoy, en los municipales, ¿no? Uno ve cómo laburan todo el tiempo, los ve, y también ve en los docentes cómo van de escuela a escuela. Sí, terrible. Corriendo de escuela a escuela, que esto también lo permite hacer la ciudad de Bolívar. Creo que en La Plata, no sé si se podría hacer salir de te da un recreo para llegar de una escuela a otra. No. Es como un montón de laburo también lo que hacen los docentes dentro de la presencialidad, pero también dentro de este esquema de virtualidad. Hay un montón de laburo en donde quizás no vemos a los docentes correr de escuela a escuela, pero sí vemos una exigencia laboral y de aprendizaje que, bueno, en la cual se tuvieron que adaptar y no les quedó otra. ¿Está preparado todo para que vuelva una presencialidad? ¿Va a volver, te parece, una presencialidad neta? Bien, déjame retomar un poquito más atrás y vuelvo con esta respuesta. Nosotros, como decían mis compañeras, tanto Celia como Marisol, vemos que la pandemia sí es algo que irrumpió, ¿no? Que nos llenó de incertidumbres en un primer momento. Ahora bien, nos planteamos qué sucedió o qué se planificó durante todo ese año de pandemia. ¿Qué pasó en las escuelas? ¿Las escuelas estuvieron habitadas por los consejeros escolares durante ese año de pandemia? ¿Se fueron a ver las escuelas? ¿Se fue a ver el territorio para ver si esa escuela necesitaba algún tipo de adaptación? No, la respuesta es no. ¿Sí? El protocolo de regreso, estoy hablando de principio de año, no de ahora todavía, ahora voy con lo de ahora. Pero el protocolo de regreso seguro a las aulas a principio de año consistió en entregarle a las escuelas solamente un termómetro y un frasco de alcohol en gel. Eso era todo. Nosotros cuando volvimos a las escuelas hace 100 años que están igual, ¿no? Tendríamos que discutir eso de educación en otro momento. Pero si hablamos, por ejemplo, en este contexto de pandemia, ¿qué fue lo que se modificó? Absolutamente nada, ¿sí? Garantizar, digamos, el derecho a la educación, no se ha trabajado absolutamente nada de eso. Y ahora lo que vemos es un regreso después de algunos meses de virtualidad, que como vos bien decís, creo que estamos yendo a un modelo de neocolonización o neoliberal, para ponerlo en estos términos, donde estamos pasando, ¿no?, esto de la explotación, que era algo externo, ¿no?, en esta lógica de había alguien que explotaba a otro, a empezar a pensar en explotarnos a nosotros mismos, ¿no? Me parece que estamos yendo hacia ese camino y tenemos que ser muy conscientes de eso y muy criteriosos a la hora de no caer en ese lugar, ¿no? Recién la escuchaba a Karina y Karina mencionaba esto de, bueno, ¿cuánto necesito para vivir? ¿O qué es lo que necesito para vivir? Obviamente que necesitamos acceder, ¿sí?, a muchos de nuestros derechos, como el derecho a tener, por ejemplo, una vivienda digna, ¿no? Y para acceder a una vivienda en este momento es muy, pero muy complejo en cuanto a valor y a monto, digamos, monetario. Pero también está bueno preguntarse esto, ¿no? ¿Vamos a seguir en esa lógica? ¿Vamos a avanzar a esa lógica de autoexplotación de nuestros cuerpos? ¿Qué está sucediendo? Este sistema neoliberal me parece que se está perfeccionando y no encuentra por ahí la resistencia que debería tener en los ciudadanos y en las ciudadanas de reflexionar sobre este punto y de decir, bueno, ¿hasta dónde? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el límite? Claro. Y con respecto a la presencialidad plena, bueno, ya me tocó dar clases ayer en una escuela con presencialidad plena y realmente el distanciamiento no se cumple. No se cumple en el sentido de que ya me parece que es una locura esto de achicar las distancias, en el sentido de pensar, digo, ¿no? Yo soy profe de química y pensando en el virus, ¿no? ¿Qué pasó con el virus? El virus mutó. Bueno, pero ¿cómo mutó? Mutó en cuanto a peso, ¿sí?, a contagiosidad. Si vemos la variante Delta es mucho más contagiosa que las otras variantes. Y en cuanto a peso, ¿por qué achicamos la distancia? ¿Sí? ¿Esa variante o este virus puede caer más cerca, puede caer más lejos? No, es casi exactamente igual. Entonces, achicar las distancias me parece que es aumentar el riesgo en pos de una medida demagógica, ¿sí?, rumbo a lo que suceda este fin de semana, ¿no?
Claro. Y en este sentido, digo, se criticaba a Larreta, o sea, sin ir más lejos, hace 6 meses por volver a la presencialidad plena, y ahora estamos encolumnados detrás, digo encolumnados, yo no formo parte, digamos, de ese grupo. Pero como sociedad lo decís. Claro, exactamente, se encolumnan detrás de Kicillof diciendo que la vuelta a la presencialidad plena es segura. No, no es segura, definitivamente. Claro, y reduciendo los espacios va a ser muchísimo menos segura. Exactamente. Totalmente. Poli, interesante escucharte, es la primera vez que charlamos, es un gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Que tenés que laburar, sé que tenés clases y demás, pero bueno, no va a faltar oportunidad, ustedes tienen otra lección seguramente de aquí a noviembre, así que te vamos a invitar de nuevo más largo y tendido, y también para que vengas con tus compañeras, como vinieron el otro día, Celia y Mari, pero no las pude acompañar en esa instancia, pero sí, las escuché y estuvieron ahí muy bien. ¿Alguna recomendación para la gente? ¿Por qué votarlos de acá al domingo? Más allá de que sé que lo acabas de decir, pero algo especial. Nuestros ejes, digamos, en el Consejo son esos, digamos, un Consejo Escolar activo, democrático y que produzca, digamos, o que tome el paradigma de producción desde una perspectiva agroecológica. Es decir, necesitamos ambientalizar la educación y necesitamos ambientalizar tanto el Consejo Deliberante como el Consejo Escolar. Perfecto. Poli, un profe de química, candidato entonces, precandidato a consejero escolar en segundo término en la lista por la agrupación Rodolfo Walsh. Poli, muchas gracias por haber estado. Gracias a vos.